La marca del escorpión. Capítulo 9. El pasadizo secreto. A primera vista, la vida de Theo transcurría a un ritmo agradable. Aprendía por la tele con cursos a distancia. Tamlin enviaba los deberes a corregir, que volvían con notas excelentes, y Celia se deshacía en elogios. María también lo felicitaba cuando lo visitaba. Tampoco le supo mal que Tom sacara notas pésimas y que solo se le permitiría permanecer en el internado porque el señor Alacrán mandaba cuantiosas donaciones al director de la escuela. Sin embargo, Theo sentía un vacío en su interior. Había comprendido que solo era una fotografía de un ser humano, y eso quería decir que no era nadie importante. Las fotografías podían quedar olvidadas durante años en cajones y podían tirarse. Soñaba como mínimo una vez a la semana con el muerto del campo de amapolas secas. En su sueño, el hombre tenía los ojos abiertos y miraba fijamente el sol. Tenía una sed horrible, espantosa. Theo podía ver lo seca que tenía la boca, pero no había agua por ningún lado, solo amapolas secas, agitándose al viento. Lo pasaba tan mal que pidió que le dejaran tener una jarra de agua en la mesita de noche. Ojalá pudiera llevarse la jarra al sueño. Hubiera querido soñarla y verter el agua sobre los labios polvorientos del hombre, pero no podía. Y, al despertar, apuraba un vaso de agua tras otro para desprenderse de la sensación de sequedad y muerte del campo de amapolas. Luego, claro, tenía que levantarse para ir al baño. En esos momentos, Theo pasaba de puntillas frente a la habitación de Celia. Oía sus ronquidos y, al otro extremo del pasillo, la respuesta retumbante de Tamlin. Estos sonidos deberían haber bastado para reconfortarlo, pero nunca sabía, justo antes de abrir la puerta del baño, si el muerto lo esperaría al otro lado, mirando fijamente la gran luz del techo. María empezó a llevarse a Bolita en sus visitas. Era un perrito chillón del tamaño de una rata, que se olvidaba de hacer bien sus necesidades cuando se emocionaba. Tamlin amenazaba a menudo con pasarlo por la aspirador y dejarlo ahí metido con la porquería que iba dejando por la casa. «Cabría dentro», decía con un gruñido, ante las horrorizadas protestas de María. «Créeme, cabría dentro». Lo que Theo no soportaba del animal es que todo el mundo daba por sentado que él y Bolita eran lo mismo. No importaba que Theo tuviera notas excelentes y buenos modales. Los dos eran animales y por lo tanto no eran importantes. Durante las vacaciones de Pascua, Tom dijo que los buenos modales no eran más difíciles de aprender que dar volteretas o hacerse el muerto. Theo se arrojó sobre él y María salió corriendo llamando a gritos a Tamlin. Tom fue castigado en su habitación sin cenar. Theo no recibió castigo alguno. A Theo eso le hubiera parecido muy bien, si no fuera porque a Bolita tampoco lo castigaban cuando hacía algo mal. No podía entender la diferencia entre el bien y el mal. Era un animal tonto y, al parecer, Theo también lo era. Cuando María no estaba de visita, Theo se entretenía investigando por la casa. Jugaba a que era el látigo negro y que exploraba una fortaleza enemiga. Tenía una capa negra y como látigo utilizaba un cinturón fino de cuero. Se metía a hurtadillas detrás de las cortinas y de los muebles y se escondía si veía a lo lejos a uno de los Alacrán. Felicia, la madre de Benito, Steven y Tom, tocaba el piano por las tardes, con unos acordes sonoros que atronaban por los pasillos. La mujer atacaba el piano con un ardor muy distinto de su habitual mansedumbre.
y a Theo le gustaba esconderse tras las plantas de la habitación para escucharla. Los dedos de Felicia volaban de un extremo al otro del teclado. Tocaba con los ojos cerrados y retraía los labios en una mueca, si no de dolor, de algo parecido. La música que tocaba, de todos modos, era fantástica. Al cabo de un rato, Felicia se quedaba sin energía. Temblorosa y pálida, caía encorvada sobre las teclas. Aquella era la señal para que entrara un criado con una bonita botella de cristal tallado que contenía un líquido de color miel. El criado, entonces, mezclaba una bebida. A Theo le encantaba el tintinear de hielo, y la depositaba en la mano de Felicia. La mujer bebía hasta que el temblor desaparecía. Después, su cuerpo se encogía sobre el piano, igual que las espinacas de Celia cuando Tamlin se olvidaba de regar el jardín. Solo podía volver a su apartamento con la ayuda de las criadas. Un día, Felicia no se presentó a la hora habitual. Theo se paseaba indeciso detrás de las macetas, reuniendo valor para acercarse al piano. Sabía que, si ella lo pillaba, le prohibirían entrar en aquella habitación para siempre. El deseo de tocarla le producía un hormigueo en los dedos. Parecía muy fácil. Hasta podía oír la música en su cabeza. Theo salió sigilosamente de su escondite. Estiró la mano para tocar las teclas y oyó la voz lánguida de Felicia en el pasillo. Theo se sintió invadido por el pánico. Se metió a toda prisa en un trastatero que había detrás del piano y cerró la puerta justo antes de que ella entrara en la habitación y empezara inmediatamente a tocar. El polvo que flotaba por todo el trastero hizo estornudar a Theo, pero Felicia estaba tocando demasiado fuerte como para oírlo. Theo buscó a tientas hasta encontrar un interruptor y encendió la luz. Era un lugar algo decepcionante. Había partituras colgadas en las paredes. Varias sillas plegables se amontonaban en un rincón, tan lleno de polvo y telarañas que Theo volvió a estornudar. Enrolló una de las partituras y se puso a barrer con ella la pared interior, más por entretenerse con algo que por verdadera curiosidad. En la pared, bajo un amasijo de telarañas que hubiesen alegrado el día a Drácula, encontró otro interruptor y lo pulsó también. Una parte de la pared se abrió. Theo retrocedió asustado y chocó con un montón de partituras. La nube de polvo que se levantó lo hizo toser, pero, por suerte, tenía a mano el inhalador para el asma que Celia le obligaba a llevar siempre consigo. Cuando el polvo se disipó, ante él apareció un pasillo oscuro y estrecho. Theo sacó la cabeza para ver qué había más allá del rincón. Un pasadizo vacío se dividía a la derecha y a la izquierda. Felicia ya había dejado de tocar el piano. Theo se quedó muy quieto mientras escuchaba el tintineo del hielo contra el cristal. Al cabo de un rato, oyó a las criadas llevándose a Felicia. Theo pulsó otra vez el interruptor y, para su tranquilidad, comprobó que la pared volvía a cerrarse. Salió a hurtadillas del trastero, dejó huellas de polvo sobre la alfombra al volver y fue regañado por Celia cuando vio cómo se le habían puesto la ropa y el pelo. Esto es mejor que un episodio del Látigo Negro, pensó Theo, decidiendo guardar el secreto para sí. Sería un sitio que solo le pertenecería a él. Ni siquiera Tamlin lo encontraría si quería esconderse. Durante las semanas que siguieron,
Theo exploró sus nuevos dominios lenta y cuidadosamente. Al parecer, el pasadizo serpenteaba por entre las paredes interiores y las exteriores. En las paredes había mirillas, pero a través de ellas solo se veían habitaciones vacías con sillas y mesas en el fondo. Una vez vio a un criado que quitaba el polvo a los muebles. Algunas de las mirillas daban a trasteros como el de la habitación del piano. Theo no cayó en la cuenta hasta que un día, abriéndose paso por el pasadizo, tocó por casualidad otro interruptor. Decidió pulsarlo. Una porción de la pared se abrió igual que la de la habitación del piano. El corazón de Theo se aceleró. Podía entrar en el trastero que había detrás. Estaba lleno de ropa desgastada y zapatos viejos, pero, si los apartaba, podía acceder a la puerta que había al otro lado. Entonces empezó a oír voces. El médico y el señor Alacrán trataban de convencer a alguien cuyo voz llegaba atenuada. El doctor hablaba con un tono áspero que traía a Theo malos recuerdos. «Háganos caso», dijo Willem secamente. «No le queda más remedio». «Por favor, padre», dijo el señor Alacrán. Theo nunca le había oído emplear un tono tan amable. «No, no, no», gemía el padre del señor Alacrán. «Sin la quimioterapia morirás», insistió su hijo. «Dios me quiere a su lado». «Pero yo te quiero aquí», suplicó el señor Alacrán. «Este es un lugar de sombras y maldad». Al parecer, el anciano estaba perdiendo de vista la realidad. «Al menos, déjese trasplantar el hígado», dijo Willem con su voz áspera. «Déjame en paz», protestó el anciano. Theo retrocedió hasta el pasillo y cerró la abertura. No entendía de qué estaban hablando, pero sabía lo que pasaría si alguien lo sorprendía escuchando. Lo encerrarían. Hasta puede que lo entregarán a Rosa otra vez. Theo deshizo el camino hasta la habitación del piano y durante mucho tiempo no se atrevió a entrar en el pasadizo secreto. Lo que sí hizo fue seguir escuchando la música de Felicia. Era algo que ya tenía metido dentro. Por peligroso que fuera, no podía dejar pasar mucho tiempo sin escucharla. Una tarde, Theo vio alarmado que fue el médico quien entró con la bebida de Felicia en lugar de un criado. «Ay, Willem», gimió ella mientras agitaba el hielo. «Ya no me habla. Me mira sin verme, como si yo no estuviera». «No pasa nada», la tranquilizó el médico. «Yo estoy aquí y cuidaré de ti». Abrió su maletín negro y sacó una jeringuilla. Theo contuvo la respiración. El médico le había puesto una inyección cuando estaba enfermo y le pareció horrible. Theo observó fascinado cómo el médico pasaba un algodón por el brazo de Felicia y clavaba la aguja en él. ¿Por qué no lloraba? ¿Es que no le dolía? Willem se sentó al lado de Felicia y le pasó el brazo por los hombros. Luego le murmuró algo que Theo no pudo oír, pero que debió gustar a Felicia, porque sonrió y apoyó la cabeza sobre el pecho del médico. Al cabo de un rato, Willem la llevó fuera de la habitación. Theo salió rápidamente de su escondite. Olisqueó el vaso y probó el contenido. ¡Pua! Sabía a fruta podrida. Lo escupió sin pensarlo siquiera. Escuchó atentamente los pasos que se alejaban por el pasillo y se sentó al piano. Entonces pulsó una tecla con cuidado. La nota resonó suavemente en la habitación. Theo estaba extasiado. Probó con otras teclas. Todas tenían un sonido hermoso. Estaba tan ensimismado que apenas oyó que un criado se acercaba por el pasillo, pero, por suerte, salió de trance con tiempo suficiente para escabullirse detrás de las plantas. Aquel día,
Theo estuvo investigando las idas y venidas de los criados para averiguar cuál era la mejor hora para visitar la habitación del piano. Felicia nunca iba por las mañanas. De hecho, no se levantaba hasta la tarde y después solo estaba activa durante 1 hora aproximadamente. Theo descubrió que podía recrear las canciones que Celia le cantaba, tocando con un solo dedo. Felicia utilizaba los 10, pero él todavía no sabía cómo hacerlo. De todos modos, la capacidad de crear música lo llenaba de un gozo incontenible. Se olvidaba de dónde estaba y hasta de que era un clon. La música compensaba cualquier otra cosa. El desdeñoso silencio de los criados, los desaires de Stephen y Amelia, y el odio de Tom. «Así que es aquí donde te metes», dijo Tamlin a su espalda. Theo se dio la vuelta tan bruscamente que casi se cayó del taburete. «Sigue, sigue. Tienes mucho arte», observó Tamlin. «Fíjate, nunca me hubiera imaginado que el patrón tuviera oído musical». El corazón de Theo latía con fuerza. ¿Y si ahora le prohibían entrar en la habitación? «Si tú tienes oído musical, por fuerza él debe tenerlo», dijo el guardaespaldas. «Supongo que nunca tuvo ocasión de estudiar. Donde él vivía, partían los pianos para hacer leña». «¿Tú sabes tocar?», preguntó Theo. «Estarás de guasa. Mira qué manos». Theo se fijó en los gruesos dedos que salían de unas manos grandes y toscas. Algunos dedos estaban torcidos, como si se hubieran roto y se los hubieran recompuesto. «¿Y si tocas con un solo dedo?», propuso. «La música tiene que estar en la cabeza en primer lugar, chaval», rió Tamlin. «Cuando el señor repartió talento, se olvidó de mí. Pero tú sí que lo tienes, y sería una pena que no lo aprovecharas. Hablaré con el patrón para que te encuentre un profesor». No fue tarea fácil. Ninguna persona quería enseñar a un clon y ningún sonso era lo bastante listo como para enseñarle. Finalmente, Tamlin encontró a un hombre que se había quedado sordo y que necesitaba trabajo desesperadamente. A Theo le parecía raro que alguien que no oía pudiese enseñar música, pero el señor Ortega era perfectamente capaz. Sentía la música a través de sus manos. Las ponía sobre el piano mientras Theo practicaba y detectaba todos los errores. No tuvo que pasar mucho tiempo para que Theo añadiese la técnica musical a su creciente lista de logros. Leía cosas escritas para gente 10 años mayor, tenía una capacidad para las matemáticas que asombraba y también irritaba a Tamlin, y hablaba perfectamente español e inglés. Además, sus habilidades artísticas estaban cada día más afinadas. Theo se entregaba al estudio de todo lo que le ponía por delante. Sabía el nombre de los planetas, las estrellas más brillantes y todas las constelaciones, y había memorizado los nombres de los países con sus capitales y sus principales exportaciones. Tenía ansia de aprender. Sería el mejor en todo, y entonces todos lo querrían y se olvidarían de que era un clon.